A nombre de la Fundación Javier Marín y del Museo de Pátzcuaro, de Artes e Industrias Populares, les damos la más cordial bienvenida. Y estamos muy contentos de que nos acompañen esta vez. Nos encanta ver esta comunidad de maquilladores o de gente amiga de los maquilladores que nos acompaña, ¿no? Es un público muy especializado, muy selecto, al cual pues le tenemos un especial cariño, tanto en el museo como aquí nosotros, y estamos pues muy contentos. Este conversatorio, no más que charla, queremos que sea un conversatorio, es más bien una provocación para que comencemos a trabajar con la memoria y comencemos a recuperar esta memoria de los portadores de una tradición pues milenaria, centenaria, que no sabemos hasta cuándo se remonta, pero sí sabemos que es prehispánica, y que se ha ido perdiendo en el mundo, y que pues ahora sí que heroicamente Uruapan y Peribán ha conservado. Estamos súper contentos de que estén aquí pues los portadores de la tradición, ¿no? Los defensores y los guardianes. Y pues bienvenidos. Todos conocen yo soy Lourdes Báez, soy la coordinadora académica de la Fundación Javier Marín, hago todos los programas de investigación, de academia, de producción. Y Patricia Terán. Yo soy directora del Museo de Artes e Industrias Populares de Pátzcuaro, y van a ver por qué me ha invitado la Fundación a participar en este proyecto tan interesante. Pues bienvenidos. Pues comenzamos. Ay, déjame por el micrófono. ¿Sabes qué? Bueno, yo lo que le quiero comentar, que este documento que vamos a ver, que es un guión básicamente, es parte de un documento de investigación que estamos trabajando, Patricia y yo, y Laura Urrechega, que es una historiadora muy importante también del arte virreinal y particularmente del maque, en la variante de ilustración y en la variante de pintura de Pátzcuaro, y que en esta ocasión no nos acompaña, pero que ha hecho un gran trabajo también de seguimiento. Este documento es un documento preliminar, en ese sentido que queremos aclararlo, y es parte de un proceso de documentación de la memoria, que como les comentaba, quisiéramos invitarlo a ustedes para que continuemos documentando, reflexionando y construyendo una narrativa respecto de lo que significa portar esta tradición. Entonces, bueno, no es una investigación acabada, es solamente un trabajo de muestra de por dónde está la situación de la producción del maque. Lo que nos interesa aquí, de lo que se trataba desde un principio, fue como documentar hasta donde podamos, porque ya verán que tenemos problemas severos para esta documentación, y ahorita veremos por qué, en qué situación se encontraba el maque, si había un riesgo, si no había un riesgo, qué había pasado. ¿Cómo comenzamos nosotros a trabajar este tema? ¿O por qué la Fundación, y en el caso específico de la Fundación, el Centro Cultural Fábrica de San Pedro, decidió acoger este tema en su seno y trabajar? Cuando nosotros, desde la Fundación Javier Marín, comenzamos a trabajar este proyecto, este proceso, encabezados por Javier Marín, por supuesto, y Eduardo Militerán, Ana Elena Malet, Estefanía Ángeles, comenzamos a trabajar el documento para cómo hacer este centro, qué requería Michoacán. Hicimos una serie de conversatorios con los principales líderes de proyectos de arte, cultura y patrimonio más importantes de Michoacán. En esos conversatorios hubo una voz muy importante, que es la voz de Martina Navarro, que está aquí presente, que inmediatamente se manifestó y se solidarizó además con nosotros para enfrentar la problemática, y nos dijo que ella consideraba que esta tradición tan importante tenía un riesgo de pérdida si no se actuaba de manera sistemática, consistente, y que pues era una tradición que estaba no solamente portada por Michoacán, y en este caso específico por Uruapan y Peribán, sino porque esta tradición forma parte de los rasgos que la comunidad
de Uruapan particularmente reconoce como identitarios, o sea, tiene un valor simbólico, aparte del valor técnico, que es una belleza, ya lo sabemos, sino que simbólicamente representa a los uruapenses, y que en ese sentido pues era muy grave que estuviera en este riesgo. Nosotros platicamos mucho con ella, ella dijo: yo los acompaño en este proceso, yo estoy con ustedes, y pues decidimos comenzar a trabajar. Nosotros en ese momento también estuvimos muy cerca de Patricia Terán, que pues es una especialista también en toda la cuestión del arte popular de Michoacán, y estuvo pues durante casi un año, y también con Erandín, yo me acerqué también a Erandín, y como un año estuvimos dándole vuelta por dónde, ¿no? Con quiénes eran los investigadores que podían documentar que efectivamente es prehispánica la técnica, quiénes habían documentado o habían investigado qué problemática tenía la técnica, desde el extranjero cómo se veía esta técnica, y quiénes eran los historiadores del arte que también habían documentado estos procesos. Entonces tuvimos un año prácticamente buscando recursos para hacer el proyecto, porque pues tampoco teníamos recursos, y fue un proceso muy enriquecedor para nosotros como fundación, porque realmente hicimos un diálogo muy fuerte con guardianes de la tradición, como es el caso de Landín y el caso de Patricia, y que bueno, pues ha sido para nosotros un garbazo de libra invaluable, esta complicidad y esta generosidad de compartir con nosotros este proceso. Nosotros teníamos claro que aunque somos también de origen uruapense, no estábamos integrados íntimamente con la comunidad. Entonces, que la comunidad se abriera y nos acompañara y nos compartiera todo ese conocimiento y toda esa preocupación, pues fue fundamental. Y bueno, agradecemos muchísimo todo este proceso, ¿no? Bueno, una vez que hicimos este trabajo de conversación, de planeación, de buscar cuáles eran las estrategias, nosotros desarrollamos un proyecto, y este proyecto lo presentamos al FONCA, al antiguo FONCA, a la Secretaría de Cultura de México, y lo sometimos a una convocatoria pública y conseguimos un financiamiento. Y bueno, como parte de este proyecto tenemos algunos objetivos que nosotros habíamos visto que el principal problema que teníamos era que las correas de transmisión no eran ya claras, no era como han llegado, si hay gente hay maquiadores muy importantes, están aquí sentados varios de ellos, ¿no? Y hay alumnos de estos maquiadores que también están aquí, pero no estábamos seguros de cómo se iba a transmitir. Tradicionalmente el maque se ha ido transmitiendo de padres a hijos en talleres familiares ampliados que se reducen y se amplían, pero ha ido cambiando las estructuras de la familia, ¿no? Las familias nucleares casi ya desaparecen o se han modificado muchísimo. Entonces pues no era como muy claro cómo estaba sucediendo esta transmisión, ni si había garantía de esta transmisión. Entonces nosotros hicimos este proyecto donde pues tenemos como varios objetivos. A lo mejor Pati nos puede platicar. Bueno, aparte de los objetivos que ya Lourdes les comentó, uno de los más importantes era fomentar conciencia entre los maquiadores y entre los propios uruapenses de la importancia de este patrimonio. Al final, el maque es una de las técnicas artesanales más complicadas que hay en México y tal vez en el mundo, me atrevo a decirlo, y que hace a Uruapan lo que es, o esta región. Entonces estaba perdiendo mucho eso. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer a recibir los primeros cuestionarios de la gente que estaba interesada en participar en este proyecto, salían mucho de no sé si se acuerdan, Erandín y Lula, es que mi abuelo hacía, pero yo ya no, mis papás ya no hacían, y entonces yo quiero recuperar esto. O en mi casa me encontré una batea, pero ya está empezando a despegarse y quiero saber más. O tenía frutas, pero ya no las encuentro en el tianguis de las ollitas. Entonces de ahí fueron surgiendo como estos intereses, y fue una actividad, y es una actividad
multidisciplinaria y con mucha gente involucrada. Lo primero que buscamos pues son los antecedentes, ¿no? Que efectivamente es una técnica de origen prehispánico que estaba muy difundida en casi toda Mesoamérica y ahora nada más está confinada a 3 estados: Guerrero, Chiapas y lo que es Michoacán. Entonces buscamos desde allí y nos fuimos a la relación de Michoacán para aterrizarlo en nuestro territorio, y ahí escogimos esa lámina porque vemos al Petamuti, al sacerdote, colgando un guaje ceremonial que todavía algunos de los maqueros los han presentado en los concursos, y ahí en Aguatápera, que es del patrimonio del INPI. Y para iniciar con esta presentación, escogemos una pieza prehispánica de la cultura mexica del posclásico tardío, es decir, 1300 a 1521 después de Cristo, que fue descubierta por el INAH, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en un predio en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esta jícara está resguardada en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, y es muy interesante que haya aparecido un objeto, porque casi toda la información que poseemos prehispánica es a través de códices o documentos. Y entonces el objeto está siendo investigado, realmente están viendo qué pigmentos, qué aglutinantes, cuál es su sustento. Entonces está dando información muy muy buena. Y después nos vamos a como el auge del maque, es el virreinato, y es una de las técnicas que pasó fácilmente de origen prehispánico y se adaptó a los tiempos del virreinato, los españoles. Y aquí, por la información que poseía, invitamos al especialista, a Hilda Urrechaga, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de oír sus pláticas, muchas de las personas que hicieron el taller. Y también una de las cosas muy importantes que creo que este programa realizó es la vinculación y el diálogo entre los creadores, entre los poseedores del patrimonio, ustedes, con los académicos, porque encontramos también durante este proceso, durante este año, que estaban separados. Entonces alguien, especialistas como Hilda, perfectamente te describía una pieza, iconografía, dónde estaban las colecciones más importantes en México, en el extranjero, demás datos, pero no sabía cómo se hacía el MAC, no había nunca tocado las tierras, ni el aje, ni había olido, ni nada. Entonces estas vinculaciones creo que fue muy bueno en este proyecto. Y lo que les comentábamos, que pues obviamente ahorita nada más está en 3 estados, cosa que es muy complicada y difícil, porque vamos a ver a lo largo de esta plática que tenemos un problema en cuanto a pigmentos de origen natural y tierras, que está poniendo en jaque parte del MAC. Bueno, como les comentaba, es un documento en proceso. No hicimos un barrido, por supuesto, no están todos los maqueadores entrevistados, solamente pudimos entrevistar 52 maqueadores. Por supuesto, entre estos 52 están los grandes maestros que están aquí sentados enfrente de nosotros también, casi todos. Solo una de ellas, que es muy mayor, pues ya no pudo venir, porque estuvo lloviendo muy fuerte, pero también entrevistamos. Y hay, por supuesto, sobre todo después de los talleres que se han dado aquí, que se siguen dando en Aguatápera, que se siguen dando en Peribán, más gente que está trabajando. Hay que ahí hacer un trabajo para ver quiénes sí se van a quedar como maqueadores y quiénes solamente van a ser guardianes de la tradición desde otro lugar, ¿no? Desde difundirla, desde conocerla, desde defenderla, pero que no van a dedicarse al MAC. Entonces eso pues tenemos que irlo poco a poco depurando, pero entrevistando a todos los demás. Hicimos una muestra aleatoria y nosotros en estas entrevistas, que pues a muchos de ustedes supongo que se les hicieron, preguntamos sobre los métodos de producción, cómo producen, con qué elementos están produciendo, con qué elementos naturales, qué problemáticas se enfrentan,
cómo circulan las piezas, dónde se están vendiendo estas piezas, si sí tenemos un mercado suficiente como para que puedan definirse como artesanos, que sería lo ideal, porque aquí hay gente con muchísima dedicación al aprendizaje de la técnica y con mucho talento, pero con un problema para poder decir, bueno, nos vamos a dedicar a esto nada más, porque eso se ha roto, esa parte de la circulación de la pieza, del vínculo de la producción del arte con la comunidad. La comunidad obviamente que la tiene en la cabeza y dice, sí, eso es nuestra identidad, es maravilloso, pero ya no se acerca a llevársela a su casa. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se rompió eso? ¿Por qué se rompió eso? ¿Y cómo podemos hacer el puente entre todos con el acompañamiento que sea necesario? Si necesitamos otros asesores, además de todos estos sabios académicos, pues los buscamos, ¿no? Pero la idea es poderlo hacer como en conjunto. Bueno, entonces hicimos esta parte para ver qué es lo que está pasando, cómo se produce, si se produce en talleres familiares o si estamos produciendo en los talleres institucionales, que parece que por ahí va mucho ahora el asunto, ¿no? Si se produce en solitario o si se están manteniendo las cadenas de producción que tenían los talleres originalmente, ¿no? Donde cada uno hacía una parte del proceso, todos conocían todo el proceso, pero si se apoyaban, o si no, o si es ahora un maquiador solitario que se avienta todo el proceso y que obviamente tarda muchísimo más tiempo en producir. Y también la temporalidad de la producción, si producen todo el año, si producen por temporadas, si producen solo para los concursos. O sea, el concurso es todo un fenómeno, que es maravilloso porque aparecen las piezas espectaculares. Pues yo venía y decía, pues realmente qué potente está yo fui jurado de ese concurso alguna vez, cuando se hacía aquí, por cierto. Ese no, pues potentísimo, pues no, porque a veces no puedes subsistir de esto y entonces hacen las piezas para el concurso y entonces todos pensamos que hay una gran cantidad de producción y esa producción es de una temporalidad, porque no tenemos las condiciones para que eso se fortalezca desde otro lugar, ¿no? Y también las formas en que se está transmitiendo esta técnica y los retos a los que se han estado ustedes enfrentando, ¿no? De este cuestionario fue que nosotros comenzamos a deducir qué está pasando y por dónde comenzar a dar un acompañamiento y a esta comunidad que está aquí, ¿no? Y también, bueno, por supuesto, nosotros éramos muy optimistas respecto a los archivos documentales. Yo soy historiadora, bueno, pues claro, pero resulta que tampoco tenemos estos archivos documentales, que todos están colgados de la tradición oral, lo cual es delicado, porque algunas de estas familias ya no tienen correa de transmisión y son las únicas que tienen en su cabeza esa memoria, y hay una gran parte de la memoria de Uruapan que ya se perdió, porque ya no están estos maquiadores que no tuvieron una correa natural en su familia. Entonces ahora hay que recuperarla pues por otras fuentes, ya más o menos estábamos viendo por dónde. Esta parte de la documentación pues es una de las cosas que pues más nos llamó la atención, ¿no? Entre la problemática detectada, que son 4 rubros, el primero es la memoria. Está habiendo una afectación muy grave en la manera en que se te están transmitiendo los saberes, esta memoria histórica y la técnica. Cuando empezamos a hacer las encuestas, tanto en escrito como en las entrevistas orales, empezaban a surgir nombres que tal vez para ustedes les dicen mucho, pero solo queda en la memoria oral. Es la familia Valencia, los Tungui, los Bailón, Tulaes, obviamente. Entonces, no hay nada escrito y solo se queda en oralidad. Y cuando empezábamos las entrevistas, pues nos fallaba la memoria, ¿no? Porque es mucho más diluible la memoria que un papelito. Entonces era, ay, ¿cómo se llamaba esta persona? O yo me enseñé con, ay, la señora que estaba ahí en el parque, ¿no? Entonces, son retos y problemáticas que nos estamos enfrentando. Si bien hay varias personas aquí en Uruapan y en Peribán que trabajan y están aprendiendo el maque, son pocos y pocas las reconocidas y los reconocidos. Son pocos los nombres que salen a la luz. Entonces, eso también es una problemática. Y
Son pocas también los artesanas y artesanos que están teniendo o construido una trayectoria visible, ¿no? Hay personas que nos sorprendió, al menos a mí me sorprendió mucho, que tenía algunos datos de la batea nada más y no conocía a la persona, y ya cuando empecé a entrevistarla, era qué interesante vida, pero nada está escrito y esto se está perdiendo. Y obviamente lo que estábamos diciendo, la palanca de producción más fuerte son los concursos de Uruapan, el de local, que se hace aquí en octubre, el que se hace en Peribán a fechas recientes, y los de Domingos de Ramos y Noche de Muertos. Entonces nos parece que es un mercado muy chiquito para lo que el MAC está significando y debería de estar significando para México, no nada más para el Estado. Entre los procesos de formación, lo que comentábamos, ¿no? Ya se perdió esta transmisión de familia a familia, de miembros de familia. Son pocos casos, en el caso de la familia Tulex, en el caso de la familia de Martina Navarro, que se están transmitiendo de padres a hijos, de madres a hijos, o de sobrinos también en casos. Y la mayoría está haciendo a través de instituciones o programas gubernamentales. Entonces ahí tenemos 4 principales, que es el taller que hace la maestra Lulu Pitacua con el ICADMI, que ahí se desemboca en otro taller más por la maestra Fabiola, la Casa de la Cultura de Peribán con el maestro Juan Valencia, la Guatápera de Uruapan con la maestra Rosy, me parece, y en otro momento la maestra Lucina estuvo dando también talleres, pero el apoyo gubernamental se acabó y ya no continuó este proyecto, y el que surgió aquí el año pasado en el Centro Cultural de la Fábrica de San Pedro, donde estamos. Con Martina a la cabeza. Sí, bueno, pues esta problemática se suma a una segunda problemática, que es la problemática que tiene que ver con la materia prima, ¿no? Lo que tiene que ver con los suministros de materia prima, que pues están íntimamente ligados a la producción de las piezas, ¿no? El primero, pues que ya todos sabemos, es que la batea, el soporte, como sabemos, el MAC es una técnica de recubrimiento de soportes rígidos que trabaja básicamente como con 2 materiales, que es la madera, las bateas, y otro tipo de cofres, muebles, pero todo sobre madera, y los guajes maravillosos que son desde origen prehispánico. Y resulta que estas bateas de aile han ido desapareciendo por porque el aile ha ido desapareciendo, pero también los artesanos de aile, y que ahora pues prácticamente hay un artesano que está en Pátzcuaro, o cerca de Pátzcuaro, que es el que está surtiendo a las bateas. Hay otros artesanos de maque que han estado trayendo o encargando las bateas hasta la costa, lo cual significa pues un encarecimiento enorme, una complejidad más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión de las bateas de aire pues ha hecho un cambio también de la escasez de la batea del aire, ha hecho un cambio también en la cuestión técnica. Y bueno, pues uno muy radical que sí cruza totalmente la técnica, porque a lo mejor la batea de aire la podemos sustituir, pero hay un elemento fundamental que es el aceite de aje, la cuestión del aceite de aje, que sí es constitutivo desde el centro de la propia técnica, y que en el caso de Uruapan pues desapareció por una cuestión ecológica, por un cambio en los cultivos, ¿no? Porque desaparecieron unos árboles, porque pues digámoslo claramente, ¿no? La siembra extensiva del aguacate y la fumigación que requiere para mantener determinados estándares, pues acabó con los moscos. Y se acabó el aje aquí. O sea, el aje lo tienen que traer, como ustedes saben, pues desde el estado de Chiapas, con las complicaciones que ahora tienen con el asunto de la violencia, ¿no? O sea, ¿de qué dependemos? Dependemos de que el Instituto del Artesano lo traiga, que son los únicos que lo están trayendo para suplírselos a ustedes. Es un verdadero riesgo que esté en esa situación, pero ustedes lo conocen, solamente queremos como recordarlo, ¿no?
que este proceso así es. Todas las técnicas artesanales, y pues no me deja mentir aquí Patricia, están enfrentando lo mismo por la cuestión del cambio climático, ¿no? Entre otras cosas. Y otro muy importante tiene que ver con el asunto de los tintes naturales. Originalmente la técnica es con tintes naturales, ¿no? Con grana cochinilla, añil, etc. Igual lo tenemos para los textiles, que tenemos aquí también un laboratorio que tiene ya 2 años trabajando y que trabajó pigmentos con algunos de ustedes, ¿no? Que le pedimos a la maestra que comenzara a experimentar con el pigmento para el maque. Pero igual tenemos una problemática muy fuerte en el país respecto del el rojo, ¿no? de la grana, que ya pues las últimas suministros que la fábrica hizo para los talleres y los laboratorios los tuvimos que traer de Perú, porque en México ya no está vendiendo la grana cochinilla, o la que produce todavía no tenemos como mucha claridad bien. Necesitamos hablar con la gente de Oaxaca, que no ha podido hacerlo. Hay una parte de la producción que se está yendo a la industria, porque como sabemos todos los colores rojos son tóxicos y cancerígenos todos, con excepción del que viene de la grana. Entonces la industria cosmética y alimentaria pues la jala y pues no tenemos suficiente suministro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la importación de la grana cochinilla? Que se subió 3 veces el valor, el costo, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido problemas porque hay que hacer un proceso de importación, hay una serie de cuestiones complicadas que no es fácil que cualquier persona pueda dedicarse. Bueno, voy a hacer el proceso de importación y aparte voy a hacer una inversión pues muy cara, porque además mandan una cantidad que pues es muy alta, tienes que comprar bastante. Entonces bueno, ese es un problema. El añil, pues ni se diga, tenemos en el país 2 productores de añil que están en Tepec, Oaxaca, y antes del sismo del 17, el añil, los productores de añil producían 100 kilos de añil al año cada uno. Y después del sismo del 17, aparte que bueno, se les rompieron las pilas, etcétera, ya los arreglaron, pero ellos dicen que las raíces se movieron y que entonces ahora pueden producir nada más 20 kilos cada uno, lo cual significa también un problema tremendo, porque para el caso de nosotros que no somos los grandes productores de textil, pues complicadísimo conseguirlo. Y si se nos complica a nosotros, pues suponemos que a ustedes también, ¿no? Entonces es otro de los problemas fuertes al que se está enfrentando la técnica, ¿no? Y la otra es la distribución de las piezas. ¿Qué pasa con esta distribución? ¿Dónde distribuyen sus piezas? Pues distribuyen las piezas a partir de coleccionismo. Los que son maquilladores muy conocidos tienen sus clientes que les piden las baterías. Pero, ¿qué pasa con los demás, no? Pues, ¿cuáles son los lugares donde pueden distribuir? Pues puede ser el concurso de aquí de Domingo de Ramos, los que ya aquí se mencionó, ¿no? Los concursos de Pátzcuaro, a lo mejor algunos van a Original, ¿no? A México. En alguna ocasión, a lo mejor el FONAC les puede pedir algunas piezas, pero no es estable, estos pedidos no son estables, y pues básicamente es lo que tenemos, ¿no? Básicamente. Entonces no tenemos un espacio donde digamos, bueno, viene la gente de Uruapan y tenemos una gran tienda de maque, donde podemos verlo en todo su esplendor. Ahora tenemos aquí esta sucursal de Casa de Artesanías y hay algunas piezas, pero realmente es poquito lo que se está mostrando en ese lugar, no están las piezas de todos. No podríamos enseñarle, si viene alguien de fuera, cuál es el potencial del maque de Uruapan. Eso no sucede, ¿no? Yo los puedo llevar a Casa Martín, a casa de Juanito, ¿no? Podría a lo mejor, si me contesta el teléfono, llevarlo con la Tulais, ¿no? Si lo encuentro, y así. Pero es como realmente, porque pues nosotros los conocemos, pero si alguien viene de fuera, estas tiendas, yo me acuerdo que había una tienda muy padre que tenía muchas piezas de maque allá afuera de la mansión del Cupatizio, ¿no? Y esa tienda desapareció o cambió de rubro y pues ya no encontramos aquí en la ciudad donde pudiéramos
enseñarle a la gente que viene más que el Domingo de Ramos. Pues estas problemáticas que ya las conocen ustedes, nos interesaba como ponerlas en la mesa todas juntas para que veamos la magnitud del reto al que nos enfrentamos, ¿no? Colectivamente. Y en esta investigación, y gracias a las encuestas que nos hicieron el favor de hacer llegar y las entrevistas, tratamos de hacer una correa de transmisión en general del siglo XX y lo que está ahora en el XXI, ¿no? Obviamente faltarán nombres y se iban agregando, o sea, pero uno de los que se repitió fue el taller de la familia Tulés, que ya con la maestra Lucina, pues ella es la 4ª generación y su sobrina Sandra es la 5ª generación, y hay algunos sobrinos nietos que están ya en proceso, ¿no? Entonces tratamos de ir haciendo como estas vinculaciones y partimos de este taller de la familia Tulés desde Antonia Coria, que era la abuela de Francisca, María Urbina y Francisca, ¿no? Que Francisca Tulés es uno de los nombres que a nivel mundial son reconocidos, ¿no? Y hay piezas que se subastan en el extranjero por miles de dólares o de euros o de yenes, ¿no? Y este taller familiar fue la base para que muchas maquiadoras y maquiadores de Europa aprendieran el oficio o fortalecieran conocimientos que ya tenían. De los que pudimos identificar, pues fue la maestra Lupita Ávila, el maestro Juan Valencia, la propia Lucina y su hermana Rosa, Martina y otros nombres, ¿no?, que se nos escaparon en esta correa, porque cuando lo íbamos haciendo le íbamos agregando más y le íbamos quitando y le íbamos modificando. No saben qué relajo fue hacer esta pequeña tabla, porque se mezclaban las flechitas y se entrelazaban y al final no nos entendíamos. Y también está la 2ª o la 3ª transmisión. En el caso de la maestra Lupita Ávila, Lourdes Patricia Pitacua Reyes, pues la menciona como su maestra, y también Lulu Pitacua menciona a Lupita y Salud Navarrete como sus maestras. Ellas mismas fueron maestras de otra maestra actual, que es la maestra Rosa Ruiz, que es la persona que da en la Guatapera y en el DIF, y de ahí se van más conexiones, ¿no? La maestra Lulu Pitacua desde hace aproximadamente 11 años da clases en el ICATMI con 20 a 30 alumnos más o menos, y ese mismo taller ha generado maquiadoras y maquiadores que han ganado premios a nivel estatal, local, esperamos que nacional pronto, y de ahí surgió otro taller de la maestra Fabiola, que es el taller San Rafael, y también se está transmitiendo más conocimiento, ¿no? Del maestro Juan Valencia, pues ha sido la persona que propició el rescate de la técnica en Peribán, con la Casa de la Cultura de Peribán, que ahí más aproximadamente contábamos 22 alumnos constantes que han estado en el taller y que también han ganado premios a nivel estatal y local. Y también, por motivo de la pandemia un poco antes, el taller de la Universidad de Don Bosco, aquí en el propio Uruapan, tiene maqueras que están trabajando y aprendiendo el proceso. La maestra Lucina, a su vez, está enseñando a su familia, a su sobrina y, como les decía, a sus sobrinos nietos. Y la maestra Martina, pues ese es uno de los casos de transmisión familiar que todavía persisten, igual que la familia Tulés, que allí el núcleo pues está comprendido por el maestro Tomás, Erandín y de Palla, ¿no?, que son los que están transmitiendo y siguiendo este conocimiento. Y ahora con el proyecto que estamos aquí presentes, pues los alumnos que están aquí trabajando en la fábrica San Pedro. Hay otro caso de un artesano de Pátzcuaro, pero ya visitado desde hace muchos años aquí en Uruapan, el maestro Héctor Zarco, que él comenta que aprendió la técnica del maque incrustado pues en el taller de lacas que se encontraba frente al Parque Nacional, y que él está también transmitiendo conocimiento, ¿no? Entonces, esos no son todos, pero sí es una cadena fuerte que no encontramos cuando empezamos a hacer este proyecto y a bajarlo y aterrizarlo.
se nos hizo muy fácil pensar, pues debe de haber como una línea en el tiempo cronológica de quién enseñó a quién o cómo se transmitió, y no es cierto, era muy difícil, y lo que les comentaba, la memoria falla. Entonces era de, pues era la señora Teresa Val y luego la señora fulanita y así, ¿no? Entonces esta correa probablemente y seguramente va a crecer más de esto, y es un buen panorama del estado actual del MAC, ¿no? Porque hay personas que siguen transmitiendo el oficio, hay personas que lo están aprendiendo tal vez como un hobby, pero hay personas que sí realmente están aprendiendo para convertirse en maqueros. De las correas de transmisión seleccionamos lo que llamamos guardianes del patrimonio en la actualidad, ¿no? Partiendo del taller de la familia Tuleis, con los 3 nombres que se mencionan, Antonia Coria, Francisca Tuleis y María Urbina, dan paso a, esta es una pieza que me encontré en internet, que hace el vínculo con la maestra Panchita y Lucina, la maestra Lucina. Entonces me gustó mucho poder encontrar esa pieza porque fue muy, muy difícil encontrar piezas de la maestra Francisca, pero ahí tenemos la vinculación. Esa que pasaron, la de y bueno, pasamos a una guardiana del patrimonio actual, la maestra Lucina, que aprendió específicamente el taller en su familia, con su tía, y ella cuenta, o nos contaba en su entrevista, que ella se acordaba de los Twingy, de los Valencia, de los mismos Tuley, de Lupita Ávila, que se juntaban afuera de la Huata para vender, o es más, que para el concurso no iban como ahora van a inscribir sus piezas, sino que venía el mismo Pancho Mendoza y el arquitecto Solórzano a cada taller, uno, para verificar que efectivamente eran los artesanos los que estaban haciendo la pieza y no eran intermediarios, porque está pasando mucho eso también, y a seleccionar piezas, ¿no? Y era una vinculación, me parece muy interesante, que se ha perdido. Y pues nos cuenta también cómo han cambiado las cosas, ¿no? Cómo ella se acordaba que una de las producciones importantes era para el 8 de diciembre en la fiesta de la Virgen de la Salud, y hacían jícaras y jícaras, porque en vez de comprar vasos desechables, las jícaras eran para dar un regalo o para guardar alguna comida, algo, y su familia se preparaba para ir previo a la fiesta del 8 de diciembre a vender, ¿no? Y hasta nos contó una anécdota muy, muy simpática de su hermano. Esa es otra historia. Tenemos a la maestra Lupita Ávila, que les comentábamos no pudo venir el día de hoy, pero nos pareció muy interesante su historia porque es la maquera con más edad registrada, ¿no? Tiene 92, 93 años, y aún cuando su salud no es tan buena, ustedes saben y no me dejarán mentir, que es ser maquero hasta el último suspiro. Entonces ella todavía, cuando está en su casa, porque pues se la pasa con su familia, va a su taller, todavía tiene sus frutas, que fueron una de las piezas insignias de la maestra Lupita, muy, muy simpática. Nos dijo, yo no oigo, pero no oigo lo que no me conviene. Entonces fue una entrevista muy divertida. Y también recordamos, ¿no?, que ella aprendió el oficio de muy chica con el taller de la familia Tuleis, con Francisca y con María Urbina, y como ellas vieron que era buena en maqueando, porque ella dice, nunca aprendí a dibujar, no me gusta, lo mío no era dibujar, lo mío era maquear, ahí aprendió y le empezaron a pagar, y ella muy contenta le llevaba el dinero a su mamá los sábados para comprar lo que necesitaba, zapatos o útiles o algo. El giro es el destino, su mamá fallece, se casa muy joven, enviuda muy joven también, y en esa situación estaba entre, les tengo que dar de comer a mis hijos, y cómo le hago, y viendo algunas cosas y demás, y volvió a regresar al MACE con la señora Teresa Val, del Parque de aquí Nacional, y fue que volvió a aprender y a mantener a su familia del MACE. De ahí nos contó una anécdota muy interesante que hace una vinculación histórica, porque dice que la señora Teresa Val llegó con el encargo de maquear una pieza en un color que ella nunca había trabajado.
Y decía, no, pero es que ¿cómo le voy a hacer este color? Pero es que no pasa, y es que si lo bota, y es que si demás. Y dice, bueno, en nombre sea de Dios, va. Y maqueó la pieza y le quedó muy, muy bien el color. Y fue tan bueno el resultado que lo utilizaron para hacer la imagen de Lázaro Cárdenas del Río. Porque ustedes saben que uno de los personajes importantes para las artes populares de todo México, pues fue el Tata Lázaro, ¿no? Entonces, ella después se independizó, hizo sus piezas icónicas de maque y nos fue recordando de quién aprendió el conocimiento del maque, de quién lo heredó y a quién se lo transmitió también, ¿no? Que eso nos pareció muy interesante. Tenemos el taller de la maestra Martina, como nos comentó ella que aprendió en el internado y después en el taller de la propia Francisca Tulares, y los retos a los que se ha enfrentado, cómo se ha abierto camino a eventos nacionales e internacionales, es una de las más reconocidas, y cómo sigue transmitiendo el oficio a través de sus hijos, de Jandín y de Idepani, y aparte de su esposo, ¿no? De sus alumnos ahora. Tenemos también a los otros integrantes del taller de la familia Sanfale Navarro, y ellos no solo hacen piezas de manera tradicional, sino ya están innovando nuevos diseños y están dándole otro giro al maque que no se había visto, ¿no? El maestro Juan Valencia, que acaba de regresar de México por un premio que acaba de obtener, él también nos comentó que aprendió el oficio con la maestra Francisca, con el taller de la familia Tulés, con la propia Lupita Ávila, que estaban también trabajando con la maestra Lucina para enseñarle al maestro Juan a dibujar, que quería hacer eso. Entonces, son transmisiones que se van encontrando, ¿no? Y el maestro Juan es también la persona que les comentaba que hizo la vinculación con Peribán y Recuperar Oficio, y también es la persona que vinculó maque con la costa para traer bateas de parota y demás para trabajar, por lo que les comentaba Lula. El aile ya no está creciendo, ya no hay suficientes ailes de buen tamaño, y el único que sigue trabajando en pequeño formato es Don Lorenzo de San Miguel Charagüena, y lo que están utilizando las bateas es aguacate, que aquí abunda, pero tiene que hacer un proceso previo antes de poder trabajarlo. La maestra Lulu Pitaco, que les comentaba, que aprendió de Lupita y Salud Navarrete, y que es la encargada de transmitir el oficio a través de el ICATME, ¿no? De las instituciones relacionadas para dar continuidad a esos procesos de conservación, de difusión difusión y divulgación del patrimonio cultural, identificamos algunas, ¿no? FONAR, que ya saben que pues, es la encargada, bien o mal, de aplicar y dar la normatividad que rige el sector artesanal, de difundir, de promover el patrimonio artesanal de todo México y de hacer concursos. Hay 4 concursos nacionales que organiza FONAR, en los cuales ha trabajado para fortalecer, se supone, las líneas de transmisión, y que han ganado algunos premios nacionales maqueros, ¿no? Martina Navarro, Lupita Ávila, Juan Valencia, han trabajado y han ganado premios nacionales. También lo que es el gobierno del estado, a través del FOMICH, que ya no hace mucho, pero en su momento, en la década de los 90, hizo mucho por el maque con los encuentros y los programas de conservación, y la Casa de las Artesanías, que ya regresó a ser Casa de las Artesanías, ya no es Instituto del Artesano. Veremos si ese cambio de nombre ayuda o no. Pero bueno. Y la Casa de las Artesanías hace algo interesante, ¿no? Lo que les comentaba Lula, es la principal entidad que provee a los artesanos y artesanos maqueros de materias primas de manera directa. Es decir, se supone que a un costo justo, sí, de mercado. Y también tenía un departamento de investigación que hizo libros muy, muy buenos de maque y de otros temas. El quehacer del arte michoacano era impresionante, y había otro de maque específicamente, pero ya no los están realizando.
y él es el encargado, junto con FONAR, de hacer los concursos estatales, el de Uruapan, el de Pátzcuaro y los locales, ¿no? Y el gobierno del estado también tiene ICADMI, lo que hablábamos de que es uno de los foros en los que se está aprendiendo de manera institucional el MAQUE. Otra de las entidades importantes es el Fomento Cultural Citibanamex, que trabaja en dos programas, ¿no? El programa de apoyo al arte popular, que sirve primero para entregar reconocimientos económicos. Los principales reconocimientos económicos en los concursos los da Citibanamex. La creación de talleres especializados, o también ayuda a que los talleres se mejoren de manera en la infraestructura y en el equipamiento. Presenta exposiciones en el Palacio de Iturbe, en la Ciudad de México, o itinerantes como las piezas que tuvieron aquí en la exposición de A la Mesa, en esta fábrica, y la publicación de libros, incluyendo los grandes maestros. Y el otro proyecto, como decía Lula, era el de grandes maestros del arte popular. Seleccionan e identifican lo que ellos reconocen como las personas que dan identidad y realmente destacan por su creación y por su bien hacer el oficio. Entonces ellos seleccionan a estos grandes maestros y los apoyan, ya sea con exposiciones, con adquisición de piezas, con algunas invitaciones a cursos, en Originaria también lo hicieron. Y en cuanto a grandes maestros, pues aquí tenemos a algunos, Martina, Juan, los hijos de don Juan Victoriano Salgado y la hija de don Joaquín Mendoza, también está considerada como gran maestro en cuanto a la rama del MAQUE de la LACA. En cuanto a instituciones educativas, encontramos bibliografía. No fue tan fácil conseguirla, pero sí la hay. Por ejemplo, la UNAM, la sede que tienen aquí a través de la Universidad Don Vasco, el Colmich, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en diferentes facultades, la ENA en CRI-Viecro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo que encontramos en estas tesis de maestría, de doctorado y de licenciatura era que o eran muy especializadas o eran únicamente de un tema, y eran raras las que vinculaban tanto los conocimientos de los creadores, que los habían entrevistado a varios, con la historia y con las técnicas. Entonces eso sí lo vimos difícil de encontrar. Las hay, pero la mayoría son temas de, por ejemplo, historia del virreinato del MAQUE, o el tema del AGE y su desaparición en Huetamo y demás. Algunos de los eventos, de los eventos relevantes para el MAQUE que detectamos en el siglo XX y XXI, aunque hubo varios, pusimos algunos momentos, ¿no? El primero fue una exposición universal de San Luis, Missouri, que no solo afectó al MAQUE, sino al arte popular. Fue la primera vez que el arte popular de México salió fuera del país y se dio a conocer, ¿no? Y de las cosas que se presentó fue una muestra de, tal cual dice, la antiquísima y célebre pintura de los indios de Uruapan, es decir, el MAQUE. Pero cuando pusieron las piezas seleccionadas, la gente empezó a decir, es que es cerámica, es que son distintos materiales, y tuvieron que explicar realmente de qué se trataba la técnica del MAQUE, que era una técnica en maderas o en guajes, que eran incrustados, que necesitaban pigmentos de origen natural, que necesitaban ciertas grasas para poder trabajar, y cómo se aplicaban. Porque ustedes saben que la técnica que se trabaja aquí en Michoacán es diferente a la que se trabaja en Chiapas y en Guerrero, y la que se trabaja en otras partes, Japón, China, Perú, ¿no? Y hay 1997, nos parece que fue un muy buen año para el MAQUE, porque se realizaron distintos programas de apoyo. Uno fue el programa de recuperación de la tradición del MAQUE, que fue realizado en Chiapa de Corzo, y fueron distintas instituciones que lo promovieron, incluyendo AMACU, con Marta Turok y Carlos Bravo. Que fuimos nosotros. Ajá, exacto. De gobierno del estado, estuvo Casa de las Artesanías, estuvo FONICH,
de la Universidad de Michoacana, el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, que no sé por qué era el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y no otra facultad, pero bueno, pasa. Y también ese mismo año se hizo nuevamente aquí, pero en la Universidad Don Bosco, el programa de apoyo a la actividad del MAC. ¿Me cambias? ¿Te importa? En esta situación se realizó un programa de recuperación de la tradición del MAC con las instituciones que ya mencionamos antes, pero estuvo muy interesante la participación de CASAR con Gloria Cázares como la coordinadora o la facilitadora, que tuvo 3 etapas para promover la recuperación de la tradición del MAC. Estas 3 etapas, lo primero, atacando problemáticas, la localización de bancos naturales de tierras, porque muchos de las tierras naturales quedaron abajo de la mancha urbana de Uruapan, o en tierras que en un principio eran comunales y ahora son privadas, y entonces ustedes ya no pueden acceder a ellas, o la calidad de los bancos de material ya no es la misma, y entonces el efecto que están teniendo en las piezas pues es muy distinto. Lo otro fue un taller en base a que ya no estaba viendo las materias primas originales, un taller de experimentación con nuevos materiales, ver qué se podía hacer o sustituir para reemplazar ciertos materiales. Y el otro, que me parece también fundamental, es un taller de diseño. Es qué más se puede diseñar, y no nada más los diseños tradicionales que ya había, sino tratar de crear nuevos. Y 2005 también lo marcamos como un año importante porque pasaron 2 cosas. Lo primero es que se registró la Asociación de Artesanos del MAC de Michoacán con 19 maquiadores activos en un principio, incluyendo a Héctor Zarco, a Lucina Tuleis, a Martina Navarro, a Rosa María Ruiz y a Lupita Ávila, que ella tenía la credencial 001. Y lo otro que pasó en 2005, el registro de la marca colectiva de MAC de Michoacán, región de origen, ante el INPI, que creo que ese es uno de los primeros pasos que han servido para fortalecer y proteger el MAC y que se identifique Uruapan como MAC, el portador principal. Y también hubo encuentros que esperamos que se puedan realizar nuevamente en 2010, 2011 y 2012, que trabajaban tanto gobierno federal con FONAR, gobierno estatal con CASAR y el ayuntamiento de Uruapan para hacer encuentros o intercambios para compartir saberes, para exponer piezas, para vender también, y los concursos artesanales que nos parecieron muy importantes. Bueno, entre los acervos de MAC en México que encontramos, el que encontramos con mayor cantidad de piezas es el acervo que tiene el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ellos tienen cerca de 35,000 piezas de arte popular de todo el país, con una temporalidad que va del 18 a la fecha, aunque creo que es al 17, creo que tienen un poco más la fecha, y es el acervo más grande, ¿no? Está el acervo en la Ciudad de México, pero también tiene 4,500 piezas expuestas aquí en el Museo Indígena de la Guatápera, en el Museo de la Antigua Aduana en Peralvillo, en la Ciudad de México, y en el Museo Indígena de Querétaro. También tiene préstamos en Colima con el Museo Universitario de Teresa Pomar, en Mérida, Yucatán, y en otra parte en Tlaquepaque, el Museo Regional de la Cerámica, ¿no? Ellos se ufanan de que son la primer colección pública de arte popular en México, porque ellos tienen el acervo del Museo Nacional de Artes Populares, que fue desmantelado a raíz del sismo del 85, se destruyó el edificio, ¿no? Entonces ellos dicen, somos la primera colección de arte popular, porque la fundaron en 1951, pero no es cierto. La primera fue en el Palacio de Bellas Artes para una exposición que fue a Estados Unidos, y la segunda la tenemos aquí en Michoacán. Ajá, exacto, en el Museo de Pátzcuaro, que fue fundada en 1938 esta colección.
La otra colección que teníamos importante es el Museo Franz Mayer, que tiene dos acervos. La colección de la persona que da el nombre del museo, Franz Mayer, que ustedes saben que coleccionó mucho, sobre todo virreinato, y las piezas que donó Ruth Lechuga al museo. Si han entrado al acervo es una maravilla y te pierdes. La temporalidad del acervo de Ruth Lechuga es más siglo XX y les comentaba, el Franz Mayer es 18-19. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que no digan que somos el no y todo está mal en el INAH, hacemos cosas muy buenas. Y tiene la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que les comentábamos con las piezas prehispánicas, que hay menos de 5 que se han podido identificar, pero las hay en Nayarit, en Oaxaca, en Ciudad de México. Esperamos alguna vez obtener una aquí de Michoacán, así como encontramos al Chacmol, esperamos, pero no lo sabemos. El Museo Nacional de Antropología también tiene piezas en resguardo. El Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec también tiene. El Museo Regional Náhuac en Cuernavaca, Morelos, también tiene. Y los dos acervos que más piezas de maque, lacas y perfilados tienen es el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán y el Museo de Artes e Industrias Populares de Pátzcuaro, que si no lo han visitado, pues yo espero que lo visiten. Otra colección importante es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, tiene el acervo de Roberto Montenegro. Son piezas de arte popular, porque él fue uno de los principales coleccionistas de arte popular y creó muchos museos en los 40s, pero ahí tiene un problema de temporalidad y en un momento les voy a decir cuál es el error. Gobierno del Estado de Michoacán, a través del museo que está en la Casa de las Artesanías en Morelia, tiene una pequeña colección de maque, junto con distintas piezas artesanales del Estado, audiovisuales y demás, y aparte hay tiendas que pueden adquirir. Yo creo que todos aquí conocen colecciones privadas en Uruapan, de piezas que nos cae la baba. En Morelia, en Pátzcuaro también hay, en Puebla, en Ciudad de México hay colecciones privadas muy, muy interesantes, pero que también es muy difícil de acceder por cuestiones de seguridad y por distintos motivos, ¿no? Y en el exterior hay muchos acervos. El principal es el Museo América en España, la Hispanic Society en Nueva York también tiene muchas piezas de maque, y el Museo de Brooklyn también es una de las colecciones importantes fuera de México. Ahora les voy a hablar del museo. Bueno, y las imágenes que estamos viendo o son piezas contemporáneas, o son piezas de los creadores, o son piezas históricas que resguarda el museo. Tenemos cerca de 300 piezas de maque, lacas y perfilado en oro, con una temporalidad que va del siglo XVII a este siglo. Es una de las colecciones, si no es que la más importante, de maque, lacas y perfilados de todo Michoacán, y la tenemos aquí en el estado. Las primeras colecciones que llegaron cuando se fundó el museo, les comentaba en 1938, fueron precisamente maque, lacas y perfilado. ¿Por qué? Porque era lo que abundaba en la zona. Y hubo coleccionistas importantes que nos donaron piezas, como Roberto Montenegro, Jorge Enciso, la arqueóloga Isabel Kelly, Salvador Solchaga también donó piezas, Francisco de Paula León, el creador del libro Esmaltes de Uruapan, y que les comentaba cuando hicieron la visita al museo, donó gran parte de su colección a este espacio, y tenemos la fortuna de que lo que ven en el libro de Esmaltes de Uruapan lo vemos en físico en este espacio. Pero también muchas de las donaciones y de las piezas entregadas al museo fueron por artesanos y artesanas de Uruapan, de Pátzcuaro, de Santa Fe de la Laguna y de Quiroga. En los 60s y 70s se dio mucho eso. ¿Por qué? Porque había una figura principal muy, muy importante, que fue Teresa Dávalos Maciel, directora del museo por casi 30 años, y que estableció un vínculo indisoluble con artesanas y artesanos. Entonces, cuando iban, por ejemplo, al concurso o al tianguis de Pátzcuaro, los artesanos, ya para no regresar con sus piezas, pues te la dejo aquí, si la vendes bien, y si no, no. Y entonces así se fue quedando, o regresaban y decían, yo quiero donar esta pieza para el museo.
Y eso es lo que hizo grande a nuestro acervo. La pieza que estamos viendo es, yo creo que la pieza icónica del museo. Si la vieron en vivo, es impresionante por la antigüedad, el siglo XVII, por el tamaño que mide más de 1,5 metros, por lo complicado y lo intrincado de su iconografía, por el buen estado de conservación, la hace una de las mejores piezas de maque de todo el país, sin dudas. Y una de las actividades principales que realizamos en este programa fue una visita al museo. ¿Por qué? Porque tratamos de ejemplificar 300 años de historia del maque, de las lacas y del perfilado en una visita de 50 minutos. Difícil, pero nos daba un panorama más general y previo a lo que iban a trabajar en los talleres aquí con la familia de Martina, con el Andín, con el maestro Tomás, y lo que vieron, porque les tocó también hacer recolección de materias primas y demás. Y lo primero que hacemos es la diferenciación de las 3 técnicas que tenemos en Michoacán. Las 3 que vemos en la presentación son siglo XVIII, pero muy diferentes entre sí. Una es Uruapan, el guaje, con esta técnica del incrustado, que ustedes la reconocen muy bien porque se sigue realizando aquí. Una laca perfilada del siglo XVIII, que es uno de los talleres más importantes de México, que es el taller de la Cerda, que fue en Pátzcuaro. Y ahí va mi vinculación con la colección de Roberto Montenegro de Limbal. Si se acuerdan, hace algunos años hubo una exposición de Roberto Montenegro en el Palacio de Bellas Artes. Sacaron el libro y todo, y estuvo impresionante. Fue mucho del acervo del INPI y mucho de los acervos del INA y del Limbal. Entonces, en el catálogo, ahora haciendo esta presentación, hay una pieza que es igualita a la del centro, sin la figura humana. Igualita, pero está datada como siglo XX. Entonces, la mayoría de las instituciones no sabemos los tesoros que tenemos. Nosotros también teníamos esta pieza datada como siglo XX, porque no hay especialistas en etnografía, es decir, en colecciones de arte popular. Saben mucho de arte contemporáneo, del siglo XX, del siglo XIX, pero no saben de etnografía. Y fue gracias a la vinculación que hicimos con la fábrica Marín, la fábrica de Javier Marín, la fábrica San Pedro y la Fundación Javier Marín, con la maestra Hildo Brachaga, que estaba haciendo una investigación que al final no se llevó a cabo esa exposición, que nos dijo, no, espérate, es que tú tienes un tesoro ahí, que es del taller de José de la Cerda, del siglo XVIII. Entonces, eso también es uno de los puntos a atacar en esta problemática que tenemos. Y la otra es una pieza con otra técnica distinta, que es el trabajo en Quiroga, que necesita la aplicación de calor y pigmentos que no son naturales como Quiroga. Y Pátzcuaro, ustedes saben que utiliza óleos y la aplicación de hoja de oro, que no se trabaja en otra parte. Aquí vemos algunas de las piezas que tenemos en el museo, para quien no tuvo la oportunidad de visitar en este año con los talleres. Hicimos una selección de piezas, ¿no? Para que vean específicamente de Uruapan las técnicas de incrustado, el color, la siguiente, y las evoluciones, porque el maque evolucionó dependiendo de las temporalidades, dependiendo de los momentos históricos. Por ejemplo, hablábamos que en la época de la independencia se dejó de trabajar casi todas las ramas artesanales, había que sobrevivir, pero cuando volvió a surgir la vida, los motivos eran diferentes, ya eran escudos heráldicos, no eran escudos heráldicos, perdón, sino escudos nacionalistas, ¿no? Las águilas y las banderas y todo eso. También hablamos de la influencia que tuvo la Real Aduana en Pátzcuaro y cómo influyó tanto en las técnicas de Uruapan y en las técnicas de Pátzcuaro. Esta es una del siglo XX que nos recuerda todavía los trabajos que hacen con las rosas mochadas. Y aquí hacemos parte del trabajo que hicimos de explicar las técnicas, las materias primas. Surgieron muchas dudas, muchas inquietudes, muchos recuerdos también. Esta es parte de la colección de Uruapan que tenemos, que todavía tiene algunos pigmentos de origen natural,
una explicación de cuáles eran los procesos para que las personas que hicieron los talleres aquí pues ya fueran más empapados, ¿no? Y fuera más fácil hacer la parte práctica y también la parte de especialización con las 4 especialistas que vinieron. Aquí están con la peribana que les acaba de mencionar. O sea, creo que la anterior diapositiva no se veía bien el tamaño, pero ya cuando la ven con figura humana cambia totalmente la manera de verla y de percibirla. Y como cereza del pastel, me escabullí al acervo del museo y seleccionamos piezas, tanto para vincular con las técnicas de Guerrero y Chiapas, que son distintas, y ahí las pudieron ver in situ, las diferencias que teníamos entre esos estados y Michoacán, y algunas piezas históricas para que vieran la evolución, o también me atreví a sacar piezas en mal estado de conservación para que vieran lo que era también un mal maque, ¿no? Que no era una técnica tan fácil de lograr. Bueno, pues el acompañamiento que tuvimos, además de este fantástico acompañamiento de Patricia, y que en el arranque de cada taller tuvimos la fortuna de visitar de la mano de Patricia el acervo, y que además pudiéramos ver las piezas fuera de vitrina, cosa que es muy difícil de lograr, y poder ver de cerca cómo estaban constituidas, su estado de conservación, cómo el maque, que ahora tiene esta fama de que no dura, tenemos que luchar muchísimo con eso. Es uno de los grandes problemas del maque, es que de repente comenzó esta cadena de narrativa que no nos ayuda, de que el maque no dura, que el maque se está decapando, que es muy difícil restaurarlo, etc. Pues no, tenemos estas piezas desde el siglo XVII, como pudimos ver, y fue pues maravilloso poder constatar que, como dice Patti, aplicando bien la técnica, podemos lograr otra vez las piezas que tengan una durabilidad y que tengan y que regresemos a esta estabilidad que tenían las piezas, y que en los últimos años ha habido pues piezas que sí están estables, pero muchas que se han desestabilizado y que han provocado que haya pues una mala fama del maque, ¿no? Entonces vamos a luchar contra eso. Pero para esta lucha, ¿quién nos acompañó en este proceso? Pues Rafaela Luz Dávalos, que hizo un trabajo muy importante. Ella, como saben, es de Pátzcuaro, es una investigadora muy importante, fue directora de FUNAD después, que estuvo trabajando pues la parte histórica y un poco viendo qué vestigios había también, ¿no? Y la muy importante participación de la maestra Yayoi Kawamura, lo hicimos a través de vía remota, porque la maestra no se encuentra en el país, donde explica claramente la similitud y la diferencia con la laca japonesa, que es otra de las cosas que de repente en esta mitología que aparece cuando no tenemos suficiente documentación y sí tenemos mucha tradición oral, que se van deformando las cosas, y de repente hay gente de aquí mismo de Pátzcuaro dice, no, es que la tradición es japonesa. ¿Cómo que japonesa? Pues sí, es japonesa. Es una técnica, se parece muchísimo a una técnica japonesa que se llama makie, porque el nombre del actual maque no sabemos cómo era en la época prehispánica, no lo conocemos, se perdió. Entonces es de las cosas que no documentaron los cronistas, ¿no? En la relación de Michoacán no aparece el nombre, aparece ya como maque. Entonces, ¿qué pasó? Pues que efectivamente la laca japonesa, como ustedes saben, llegaba a Europa, y era ese periodo de la producción del maquie. Entonces, bueno, claro, cuando los españoles la vieron, dijeron, pues es un maquie, luego maqui, y luego ya acabó siendo el maque, ¿no? Entonces, bueno, esa confusión del nombre, más el parecido a la técnica, más una época en que efectivamente se orientalizó el estilo, generaron esta otra narrativa de que en realidad pues, es una técnica japonesa y se aprendió después
Pues no, ella explica muy bien, explica los parecidos, las diferencias y lo más interesante, cómo es que el maque mexicano, prehispánico, bueno, ya virreinal, también impactó al maque japonés y hizo cambios pues muy profundos, ¿no? Pues fue un privilegio tener esta especialista. Y también, bueno, Hilda Urráchaga, que como saben, y ya explicó ampliamente Patricia, pues es la especialista más grande que tenemos ahorita para maque del siglo del virreinato, y que también, bueno, ha estado identificando acervos muy importantes en Europa, en Nueva York, en las colecciones más importantes, y le ha dado un seguimiento a las piezas y los ha documentado rigurosamente, ¿no? Ella sí pertenece a la academia, ella ha estado trabajando con estéticas de la UNAM, procesos muy importantes, ¿no? Y pues fue también muy conmovedor que estuviera con nosotros todo el tiempo. Y Patricia Acuña, que ella ha hecho un trabajo espectacular con el Colegio de Michoacán, y que estuvo con nosotros también, tuvimos esa fortuna, donde explica sí el origen, pero lo más importante es que ella hace un trabajo de laboratorio aquí en el Colegio de Michoacán para ver qué estaba pasando con el maque, ¿no? ¿Por qué se estaba decapando? ¿Cuál era la problemática que enfrentaba el maque? Aparte de la historia, y cómo evolucionó esta técnica a través de la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos la memoria de técnica también, no? Lo importante del maque es que la técnica se conserve, no los diseños. Los diseños nos van hablando de cómo va evolucionando el estilo a través del tiempo. Pero la técnica sigue siendo la misma, prehispánica, con variaciones, ¿no? Deformaciones en algunos casos, que ha ido haciendo que las piezas no generen la estabilidad que las piezas virreinales y prehispánicas, porque esta pieza que presentó Patti no se ve claramente, pero hay otras piezas también documentadas en el INAH que están mucho más enteras, que tienen colores incluso, y que están estables. A pesar del maltrato, de que se estuvieron enterradas muchísimo tiempo, están estables. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde perdimos la estabilidad? Bueno, pues ella empezó a hacer esta investigación y pues el yeso, ¿no? En algún momento de la historia apareció el yeso. ¿Cómo apareció? No sabemos exactamente, pero a alguien se le ocurrió. Tiene que ver con esto que decía Patricia, que es otro de los problemas de la materia prima. Cómo los bancos de tierra comienzan a privatizarse, comienzan a desaparecer las tierras de cierta calidad, y que en el momento estamos también con un gran riesgo en ese sentido, ¿no? Hay que estar buscando estos bancos porque a lo mejor esto lo privatizan, porque a lo mejor ya no encontramos esta calidad de tierra, y probablemente en ese sentido pues alguien incluyó el yeso, y el yeso pues sí da una característica muy bonita de brillo en las piezas, una base blanca que hace que el brillo del color es espectacular, pero esto hace que la estabilidad, o sea, juega en contra de la estabilidad de la pieza, ¿no? Ganamos en la parte plástica, ganamos a lo mejor en una forma más rápida de trabajar. Bueno, para empezar no tenemos que ir a escarbar ningún cerro, pero en la parte de la estabilidad, dice Patricia Acuña, pone pues muy en riesgo a las piezas, ¿no? Es más difícil conservarlas, no se pueden mojar, se decapan. Entonces, esta parte de que son piezas muy delicadas, por supuesto se pueden conservar, son bellísimas, son hermosísimas, se pueden conservar, pero pues, prácticamente no se pueden, pierden su carácter utilitario, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ella hace esta gran investigación, ella dice hay que recuperar pues el trabajo con la tierra directa, etcétera, ¿no? Pues está en la decisión de cada maqueador cómo quiere producir sus piezas, ¿no? Pero ella sí apunta a que esto juega en contra del prestigio de la técnica, ¿no? Que esto a la larga va a hacer que sea más difícil la venta, el acceso del público a las piezas. Y bueno, estas reflexiones largas, bueno, yo fui muy burda en explicar lo que cada una de ellas largamente nos explicó y nos acompañó, pero sobre todo creo que estos grandes investigadores lo que hicieron fue poner en valor
lo que ustedes tienen en sus manos cuando están portando una tradición prehispánica, ¿no? Que el valor que ustedes tienen en la cadena de custodia de esta técnica, ¿no? Ustedes son valiosísimos, tan valiosos o más valiosos que las propias piezas, porque la memoria está en ustedes. Una memoria que además está en riesgo, ¿no? En riesgo porque no estamos documentando bien. Entonces vamos a tratar de trabajar en ese sentido para que las piezas que los van a superar en el tiempo a ustedes tengan una explicación, tengan un porqué y que no perdamos esta memoria. Y este es el curso que vimos. Por aquí están trabajando con la maestra Magdalena Forchella, que pues, es una de las especialistas más importantes del país. Y ahí tuvimos la fortuna que hubo, en el primer curso estuvo Erandín, en el segundo curso estuvo el maestro Juan y estuvo también Mario Agustín Gaspar, y se hicieron unas pruebas que fue muy interesante, como una experimentación más allá de la tierra con la que estuvimos trabajando, también con el cuarzo, cómo funcionaban estos pigmentos con el cuarzo y cómo se aplicaban al maque. Se hicieron las pruebas ahí. Fue muy interesante este laboratorio y pues quedamos en continuar y pues en eso estamos, ¿no? Explorando las posibilidades, ¿no? Y bueno, pues aquí están estos talleres, ¿no? Este taller es ya directamente el taller de maque que dimos tuvimos 6 grupos de maque de gente que hizo su primer acercamiento al maque, y tuvimos como 120 inscritos en la convocatoria y 87 que terminaron todo el proceso bien con las asistencias reglamentarias y que pasaron a un segundo nivel. De esos 87, pues como 60 personas estuvieron ya en un continuo y que todavía en este momento están cerca de nosotros o cerca de Martina en este proceso de formación, ¿no? Bueno, aquí vemos todo el proceso. Así iniciábamos, ¿no? Escarbando un cerro, recuperando la tierra, ¿no? Moliendo, todos los procesos que ustedes ya no se los voy a decir porque ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero solo es para que lo recuerden, ¿no? Ajá. Ese es el de tintes, el pigmento. Ese es el aceite, ese es el de aceite, sí, ese es el del aceite. Sí, ahí está Martín. Una de las cuestiones que también tendríamos que trabajar es la cuestión del dibujo, ¿no? Para que no solamente estemos calcando, que está muy bien, porque hay cosas hermosísimas, pero igual soltamos la mano y con la mano se nos suelta la cabeza y a lo mejor por aquí va a salir un Picasso, ¿no? Que no sabemos. Y es como evolucionan los estilos cuando la gente dibuja. Si no, pues nos vamos a centrar en las rosas de tal época que son preciosas, pero a lo mejor podemos aportarle al repertorio, ¿no? Como por ejemplo Erandín, que ha hecho ya mucha experimentación en esa cuestión del diseño, y la PAN también, ¿no? Y bueno, pues al final también como una cuestión complementaria hicimos esta exposición que fue muy exitosa, donde los alumnos pudieron ver, mostrar lo que hicieron, su proceso. Es una muestra de taller, no con exposición en grande, todavía no tenemos esa consistencia, pero que fue muy importante para que pudiéramos ver los resultados y demás, ¿no? De algunos de estos alumnos. Y para que pues, se hiciera su propia narrativa, ¿no? Y bueno, a partir de ahí yo propondría ciertas líneas de continuidad del proceso, ¿no? A reserva de que lo platiquemos con todos ustedes, a reserva de que hay mucha chamba, como podemos ver, por trabajar, además de los talleres específicos de técnica, ¿no? Pues uno de los más importantes cuestiones a trabajar y de manera urgente es la recuperación y organización de los archivos de los maqueadores, porque las piezas los van a preceder, la memoria se va a perder. Entonces de repente no sabemos si la pieza era de Juanito o era de Lucina o era de Martina o de dónde salió o por qué pintaban eso y no otras cosas, por qué decoraban así.
Entonces, esta cuestión de los archivos es algo que nos parece muy importante, que podamos documentar cada uno de ustedes su propio archivo, su propio acervo, que puedan documentar sus piezas, porque para ustedes es tan natural generar una pieza maravillosa, porque son unos artistas, pero pues no es tan natural, la verdad, que se acaba la persona y se acaba eso. Y no tenemos un registro de estas piezas como para poder, por ejemplo, hacer un análisis de estilo, para poder ver las influencias. No tenemos, porque hace Martina una pieza hermosa, la vende, algunos de aquí son muy famosos y venden todo, pero no sabemos ni a quién se la vendieron ni cómo era la pieza, porque no la documentamos. Tampoco documentamos cómo lo aprendieron, ni sus historias de vida, ni nada. Tampoco está ni siquiera documentado en algunos casos los premios muchísimos que han recibido, los reconocimientos, ¿no? Los alumnos, a quién han formado, cuánta gente han formado, ¿no? O sea, bueno, esta parte. Otro de las líneas que me parece importante trabajar son las biografías y el análisis de la técnica en cada uno de los talleres, ¿no? Cómo están produciendo. La ubicación de las piezas históricas y de los acervos con mayor claridad, ¿no? Ahorita tenemos como un repaso general, pero hay que revisar bien, porque lo del INPI ni siquiera podemos saber, porque está cerrado y hace muchos años, y en qué condiciones está el acervo, pues no sabemos. El análisis de estilos, que es algo muy importante, porque también uno de los mitos es, si no hay flores no es maque, pues no. Como podemos ver, antes había águilas bicéfalas, también hubo épocas que hubo greca, las grecas prehispánicas, hay una época del 16, 17 con grutescos, que son como unos dibujos del Renacimiento. Hay muchas influencias dentro de los estilos que pues no podemos ver con claridad. Sí podemos reconocer en la parte histórica, virreinal, por los acervos que tiene el INBA, algunos que tiene el INBA, los que tiene el INPI. Pero ya para el siglo XXI, pues ya tenemos un problema bien fuerte y ya estamos avanzados del siglo XXI. Entonces, pensemos qué queremos narrar de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué como comunidad vamos a dejar? ¿Quién se hace cargo de esta memoria, no? Pero nos tenemos que hacer cargo nosotros, nadie más lo va a hacer. Y en ese sentido, pues queremos platicar con ustedes, ¿no? Y muy importante, una campaña de divulgación acerca de los procesos y la historia del maque incrustado, porque luego de repente también ya la gente ha perdido, así como hemos perdido la memoria nosotros, pues por supuesto el público en general no sabe qué significa esta técnica, ni de dónde viene, ni el valor simbólico que tiene, ni la dificultad, como bien decía Patricia, es de las técnicas más complejas, no es que la más, del arte popular mexicano, ¿no? Entonces, cuando la pieza vale 5,000 pesos, les parece carísima, bueno, sí, pero ¿qué es lo que te estamos dando, no? Pero eso es un desconocimiento, porque nadie ya hemos hecho ninguna difusión, ninguna divulgación adecuada, no hemos transmitido esta narrativa de qué significa hacer esta pieza, ¿no? Y qué esa pieza contiene en términos de, no solo de valor material, sino simbólico. Y bueno, también la capacitación en estrategias de venta, de embalaje, el conocimiento de otros segmentos de mercado para maquiadores y distribuidores, ¿no? Indagando, además es muy chiquito. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros vemos cuántos millones de gente tiene el país y cuántos maquiadores hay, es realmente pues muy minúscula la comunidad que se dedica a aportar y a defender esta técnica. Somos muy poquitos, ¿no? Entonces es importante que tomen conciencia de que son pocos, pero que esos pocos, si se mantienen juntos, si siguen documentándose, si siguen defendiéndola, pueden generar la correa que garantice que las próximas generaciones la conozcan. Estamos en un riesgo realmente, porque somos poquititos, pero también hay una fortaleza, ¿no? Creo que eso se demostró a lo largo de los talleres, ¿no? Que adecuadamente la gente se acerca y pues lo abraza, ¿no? Lo abraza con cariño. Y pues
¿no? Hasta ahí, ¿no? Y bueno, pues nada más les queremos agradecer todo ese trabajo que se hizo. Hay mucha gente que si quiere que sigue, que por supuesto no está aquí puesta, pero que quisiéramos agradecerles, ¿no? A la familia de Sanfal, a Navarro de Sanfal, que por supuesto planteó el tema, lo puso sobre la mesa y se solidarizó y fue muy cómplice, ha sido muy cómplice con nosotros, que son el Andín, a Martina y a Tomás, a Eyapan, a Juan Valencia Villalobos también, a Elia Sánchez Nájera, que nos ayudó con toda la cuestión de los cuestionarios y demás, ¿no? A Juan Valencia, que nos dio mucha información, muchísima, que nos hizo muchos vínculos, a Guadalupe Ávila, a Lucina Tulais, al equipo del centro, ¿no? Que pues son Estefanía, Débora, Matías, Martín, que estuvieron trabajando en la gestión de los recursos, que estuvieron trabajando en la documentación, y bueno, pues a todos ustedes que han estado aquí todos estos meses, ¿no? Trabajando de la mano de nosotros. Y pues nada más decirles que pues los queremos aquí cerca, que esperamos seguir trabajando juntos. Somos pocos, pero somos muy aguerridos, ¿no? Entonces, invitarlos, tenemos tareas pendientes, tareas que competen a la memoria del Estado y del país, ¿no? Y pues muchísimas gracias por su asistencia y pues estamos aquí para lo que ustedes necesiten y para seguir adelante. Por supuesto, lo primero que quisiéramos plantearles es un taller de memoria donde todos recuerden toda la información que tengan, no importa si ahorita la podemos documentar o no adecuadamente, pero si en el barrio de San Pablo, si en el barrio de San Pedro, si en la Magdalena, si en qué barrio, qué banquero, comiencen a hacer ese trabajo y después nosotros los convocaremos y trabajaremos pues en estos talleres con ustedes. Pues muchas gracias, esperemos que esta primera etapa de este proyecto a largo plazo sea interesante y genere más dudas, inquietudes ante ustedes y que tal vez este año no ni el siguiente, por favor, pero que haya una segunda etapa. Y bueno, de mi parte yo agradezco mucho a Lula por el trabajo tan intensivo este año. A mí me permitió ver de frente a las personas que hacen posible el MACE, oírlos de viva voz, no en libros o no a través de sus piezas, sino por su propia voz. A mí me sacan de mi zona de confort cuando me ponen a trabajar para la Fundación Javier Marín, pero también me da mucho gusto y alegría, ¿no? Que el museo está siendo otra vez un referente, como lo fue, tal vez no de esa magnitud, pero sí está siendo un referente ante los artesanos y ante la población, como lo fue con Teresa Dávalos. Y pues espero que visiten el museo, la verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Pati. Muchas gracias a todos. Pues aquí es su casa y los queremos tener siempre por aquí. Gracias. No sé si hay alguna duda, algún comentario, o ya nos vamos a la tole y al pan. Pues gracias. Muchas gracias. No, Tomás. Nada más para Patricia, que decía de las colecciones que hay en México. Hay una colección así bastante grande en la Casa Borda en Cuernavaca, que era la casa de campo de Emiliano, no, ¿cómo se llama? No, las Jorciades es el otro, el emperador Maximiliano. Sí. Y tiene una colección así interesante de magia. Hay que verla. Gracias, Tomás. Gracias. Y en Francia hay algunos museos que tienen magia, pero en realidad ni saben lo que es. Y saben lo que tienen en Bélgica y en Francia. Un belga que vino mucho en México y compró muchas piezas de magia y las regaló a un museo de París y uno de Bélgica y uno de Bruselas. Pues súper importante el dato.
y después lo platicamos para ver cómo tenemos acceso. Te puedo dar los datos de la muchacha que hizo la investigación. Ah, sí, muchas gracias, Tomás, muchas gracias. Pues los que tengan información, ya saben, aquí la concentramos. Y tuvimos una investigación de bibliografía. ¿Cuántos títulos? ¿Te acuerdas? Más de 150. Sí, hay 150 títulos más o menos sobre el maque, desde la relación de Michoacán hasta nuestros días, ¿no? Entonces es muy interesante. Por aquí vamos a tratar de pues, tener lo más que se pueda y hacer una biblioteca donde se pueda consultar. Pero sí, es muy interesante.